La monarquía española está en un hilo, como dije ayer. Hoy te voy a contar los últimos bombazos que están ocurriendo tanto con Leticia como con el rey emérito Juan Carlos. Se ha conocido ahora lo que dijo el rey Juan Carlos de Leticia, que se pronuncia por primera vez. ¿Dónde vienen todas estas cosas con esta mujer que al parecer ya se le está notando todo lo que está sufriendo esta señora, pero no da su brazo a torcer? Te lo cuento ya, porque acá desglosamos absolutamente todo. Señoras y señores, resulta que el rey emérito Juan Carlos, según lecturas, ha hablado y ha dicho algo muy interesante sobre Leticia, la actual reina consorte, quien se le está acusando por su supuesto antiguo amante, Jaime del Burgo, de muchas cosas. Una de ellas es toda la relación tan larga que tuvieron ellos dos, los planes que tenían y todo lo demás. Ahora el rey Juan Carlos, por primera vez, dice lecturas, entrevistaron al periodista Alejandro Estrambasaguas y el periodista ha dicho algo que le comentó el rey Carlos. Esto está en Tarde AR, en el programa entrevistaron al periodista Alejandro escasos días antes de que se publique su libro con exclusivas del rey emérito, que ese es otro que viene por allí. Estrambasaguas explica que obtener toda la información sobre el emérito ha sido bastante complicado y que su relación con él se remonta a cuando Juan Carlos I se trasladó a Abu Dhabi. Cuando don Juan Carlos se va a Abu Dhabi, mandan allí durante 3 meses para seguir sus pasos. Cerco a él, consigo llegar a él y a partir de ahí mantengo un contacto cordial hasta el día de hoy, dice Alejandro, que de allí viene su relación con el rey Juan Carlos. Ido recopilando a través de las conversaciones mantenidas con Juan Carlos I y personas cercanas a su entorno. Bueno, el extracto lo ha publicado Lecturas por asuntos de copyright. No voy a poner la entrevista como tal, pero bien, dice: sin embargo, hace tiempo que no tienen trato directo y aunque recientemente coincidieron en España por el cumpleaños de la infanta Elena, no consta que hablasen con el rey Felipe. En cambio, habla más de lo que la gente piensa. La gente piensa que Juan Carlos y Felipe, pues que no se hablan de nada, que no tienen ningún contacto, que no hay nada allí. Sin embargo, las cosas son completamente diferentes, según dice Alejandro. Ellos tienen más contacto de lo que la gente piensa. Y a propósito de esto, también ha salido en The List el nombre con el que los reyes eméritos siempre han hablado sobre Leticia, que decían que ella era the enemy within, el enemigo dentro, con el enemigo con el que se está conviviendo. Y bueno, fue porque al principio, como muchos saben, ellos no estaban de acuerdo con esta relación. Y a Felipe le ha costado bastante la idea o aceptar que todo lo que él ha pasado con relación a Leticia, porque él quería tener un matrimonio diferente a sus padres y no terminar como sus padres, pero ahora las cosas se le han volteado. La verdad es que, Felipito, tú debiste haberte buscado una mujer, una maestra, debiste haberte buscado una oficinista, debiste haberte buscado a una persona, qué sé yo, que se dedicara a la administración, que estuviera en una oficina, en un banco, alguien más normal. Te consigues una periodista que tal vez estaba muy metida en el mundo de la socialité, de la farándula, y obviamente tuvo mucho que ver y habló mucho en su momento de la monarquía y todo esto, o sea que daba las noticias, ¿no? Te metiste en el centro de la farándula y del problema, y ahora estás viviendo todos estos bombazos que están tirándote. Y ahora Jaime del Burgo viene con nada más que la verdad, que supuestamente está molesto con Peñafiel porque de todo lo que dijo él a Peñafiel publicó un extracto, algo de un 0.0001%, que es lo que yo estoy diciendo, no fue lo que él dijo, pero que supuestamente Jaime del Burgo está molesto. Y digo todo supuestamente porque todo es que fulano dijo que fulano dijo, y al fin de cuentas en el medio y no sabes qué creer, solamente leemos lo que está publicado. Y ahora resulta, señoras y señores, que Peñafiel, que estaba supuestamente que no podía hablar, que si el periódico donde él está, que no se quiere que se hable, ahora ha dicho Jaime Peñafiel
de acorde a una foto que ha salido de tanto de Leticia como Felipe VI, están saliendo que se iban a comer el supuesto roscón de Reyes y todo esto. Y el hombre tenía la cara como de pocos amigos. Ahí estaba el rey Felipe VI con esta cara de no me hablen, no me fotografíen, y ella como siempre con los labios como juntitos. Ella siempre tiene como el mismo perfil, los labios como así, no los mueve de allí. Ella no tiene una expresión, ella ha aprendido a manejar mucho su lenguaje gestual, y aquí vemos esta foto. Y bueno, Felipe y Leticia, es él que está en una profunda crisis matrimonial a raíz de su presunta infidelidad por parte de la reina de España. Dice la revista Caras, el rey Felipe no soporta que todo su país lo vea como objeto de infidelidad por parte de su pareja, y obvio, no es para menos. El rey soportó la infidelidad durante varios años, manteniéndola en secreto mientras la princesa Leonor era menor de edad. Y es como les dije, a mí no me vengan con este cuento de que Felipe no sabía absolutamente nada. Felipe lo sabía todo, por Dios. Es que no, es que estamos hablando de una persona que tiene la información de todo ahí al dedillo de la mano. Hay muchas cosas que supuestamente Leticia le confesó a Felipe en su momento, cosas que ella le dijo, como los productos que ya saben que sacó y desechó por allí, los productos que ya sabemos, pero esto ya él lo sabía, y fue un momento donde obviamente ellos ya habían superado. A mí no me vengan con este cuento de que no, que Felipe no sabía, que es él ahora el cornudo. Lo que pasa es que él ahora está enfrentando la pura realidad de lo que le ha pasado, y por eso él se siente así. No es porque sea algo nuevo ni que hay que se esté enterando en este momento. En mi opinión no es así. La revista Caras, que dice, pese a que en la redacción del Mundo está prohibido tocar el tema, el periodista español Jaime Peñafiel rompió las reglas y reveló todos los datos inéditos. El único que en España sigue en su lugar es el rey. Él individualmente, como puntualiza, curándose en salud, dice: la reparación debe ser pública. Responder con actitudes como si no pasara nada, habiendo pasado tanto, es puro teatro. Felipe VI entonces fue claramente la víctima de la situación. Además, Peñafiel opina que el honor mancillado del rey exige una disculpa pública de la reina. A ver, él quiere, Jaime Peñafiel, muy gracioso, que la reina Leticia tome un micrófono, haga un en vivo y diga frente al mundo: señoras y señores, quiero decir algo, quiero pedir disculpas a mi marido y quiero pedir disculpas a todos ustedes por todos los revolcones que me di fuera de mi matrimonio. ¡Tarán! ¡Tan! Y es que esto es loco, esto es de locos. A ver, el honor mancillado del rey exige una disculpa pública de la reina. Una separación, aunque fuera temporal, sería positiva para todo el mundo. Finalmente, el periodista lo logró. Por una parte, atravesó la censura del Mundo que se le impuso, y por otra expuso completamente la crisis de los monarcas españoles. Señoras y señores, esto es grave, grande. Esto es, hay dos personas que están destilando, pero no amor, sino odio, sino se están sacando todo, no se están quedando con nada, porque no se conformaron con decir algo, no, siguen a por más. Venga ya, que voy a por más, voy por Leticia. Ellos quieren, porque aprovecharon que Leonor cumplió la mayoría de edad, que hizo su jura y todo lo demás, para sacar todos los trapitos, que ya Felipe lo sabía, ¿no? Pero quieren sacar los trapitos al aire. Y ahora los trapitos de Juan Carlos de nuevo se están sacando, porque viene el libro de Estrambasaguas, que obviamente sobre las conversaciones, y donde él habla de sus affairs que tuvo, el dinero que se le pasó a esas personas, a esas mujeres que en algún momento se sacaron las pruebas, y por esto y por muchas otras cosas más fue que él abdicó, y todo ese pasado está saliendo ahora. Al parecer hay varias cabezas pensando cómo vamos a derrocar
todo esto? ¿Cómo vamos a derrocar la institución? Y bueno, vamos a ver, vamos a sacar trapos sucios por acá, trapos sucios por allá. Lo que sí se nota es que Leticia al principio estaba como muy relajada, pero ahora la veo con la cara más seria que nunca. Y Juan Carlos y Felipe VI, que ni les cuento, que cuando lo vi ayer en este video que les puse, cuando ella le estaba diciendo siéntate mejor, y Leonora, ay no, pero por Dios, señores, compórtense. Y es las caras que hacen estas personas, y lo que está pasando en España, la verdad es que ha dado la vuelta al mundo, ha salido por todos los periódicos del Reino Unido, Estados Unidos, de todos los lugares. Bueno, ¿ustedes qué piensan de todo esto? Esto pica y se extiende. Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.